Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña el licenciado Jorge Santini, que en un momento, bueno, por un largo momento, bastante ilustre y colorido, fue alcalde de San Juan. Antes de eso fue senador. ¿Fuiste senador o representante? Senador por San Juan. Senador. Y antes de eso, asesor en Fortaleza, ¿verdad? Fortaleza. ¿Era asesor legal? Fui primero asesor en salud, bienestar social y contratación. Y luego me añadieron asesor legal del gobernador en aquel momento, Pedro Rosselló. Tremendo. Salud. Bienvenido a La Trinchera. Gracias por invitarnos y por compartir este elixir. Gracias por venir. Creo que llevamos ya unos cuantos años que compartimos en los círculos de cigarro. Sí. Y hubo, tú no te he contado esto, pero hace un año exactamente estábamos allí en la avenida San Patricio. Ajá. Y tú estabas montado en tribuna y yo estoy con un pana y estoy escuchando y él me dice, mano, hay que llevarlo a La Trinchera. y yo dije, sí, definitivamente, pero más tarde. ¿Cómo tuvo el reunion de high school? Bueno, como te decía, ¿cuántos años? Antes de que arrancáramos, pues son 45 años de graduado. Yo me gradué de high school en el 1978. Estuvo excelente y exquisito. Es preciso ver cómo la gente disfruta cuando se encuentran. Los que fuimos y hemos seguido siendo amigos, pero que perdemos el contacto total, porque los tres compañeros y compañeras que estuvieron ahí moviendo gente lograron mi clase era de 200 y pico estudiantes, pero mi grupo, que era el 12-1, había 12-2, 12-3, 12-4, 12-5. En el mío éramos como 50 estudiantes y allí tuvimos aproximadamente 40 o 41. Algunos y algunas han fallecido, otros no pudieron venir, no pudieron hacer arreglo. Esto fue rápido. Pero anyway, tú ver ese cúmulo de personas, ese grupo de personas con las que tú, desde kindergarten y primer año, algunos quizás en segundo o tercero, compartiste, creciste. Era el concepto viejo y original de escuelas de la comunidad, ¿no? La iniciativa de Pedro Rosselló, que era excelente, pero no se concretó. Era que la escuela pública donde yo estudié, una escuela modelo, con programas pilotos modelos, maestros con excelente preparación, maestría, doctorado, con asistentes, era la verdad lo que yo creo que debería recogerse de nuevo y rescatarse en la escuela. Pero crecimos, los padres de los muchachos que vivían en mi urbanización conocían a los padres del que vivía en la otra, las 5 o 6 urbanizaciones que nutríamos la escuela. Si yo tiraba una pedrada o daba un zafacón, llegaba a la escuela y estaba mi papá ahí, porque una mamá o un papá o alguien conocido nos vio. Era una familia. No tenías dónde esconderte. No había dónde esconderse. Crecimos juntos y bueno, pues disfrutamos muchísimo y ya estamos planificando para el año que viene, porque alguien dijo de hacerla para los 50 años. Dije, no, porque acuérdate que empieza la cuenta regresiva y antes de que algunos se nos adelanten a morar con el Señor hay que reunirse antes y en esas estamos, pero fue muy bueno. Deben hacer un crucero. Podríamos hacer un crucero. A veces es un poco más complicado el arreglo entre la gente. Estamos hablando también de quizás hacer una actividad en la isla. Hay pocos que viven en la isla. Algunos viven fuera de Puerto Rico, pero la mayoría está bien cercano. San Juan, Bayamón, Carolina, Cagua. Y lo que estamos tratando de hacer en la próxima es que logremos la totalidad de los que queden entre nosotros y que estén capaces para moverse. Algunos que, por ejemplo, no pueden guiar de noche por alguna razón, una condición, los buscamos y los llevamos. Pero fue una maravilla para mí. Fue una maravilla. Y, ¿verdad? Sin criticar a mis amigos y amigas, yo que me he puesto a rebajar hace un tiempito con las cosas esas que están de moda ahora, que gracias a Dios me ha funcionado y le he dejado... La pullita. Sí, la pullita. Le he dejado 24 o 25 libras a cualquier otro que la necesite. ¡Qué bueno! Pues llegué allí y me vi, déjame decir más joven, me vi menos viejo. Yo estoy seguro que hay mucha gente que van a estar bien feliz de escuchar de que están más saludables y que probablemente va a vivir más tiempo de lo que yo esperaba. Pues mira, sin promocionar absolutamente nada médico, porque yo no lo soy. No digas el nombre porque no me pagan para promocionar. Siempre se critican las cosas, pero tengo que decirte, Cristian, que yo tengo que reemplazarme una rodilla, porque entre las lesiones, las caídas en motora, lo mucho que yo caminé como político y la artritis que le viene a uno, yo tengo 63 años, no lo oculto, yo tengo que reemplazarme una rodilla. Yo con 24 libras más
estaba bien apretado de molestias, pero aguantando y relegando eso. Ahora mismo, con 24 libras menos, pues dicen que cada libra refleja 4 de peso en la rodilla, así que 24 por 4 que multipliquen. Me siento mucho mejor de la rodilla, me siento mucho mejor, me siento más ágil, más hábil, duermo un poco mejor, porque yo he tenido un sueño bastante bueno siempre. Salud, la presión mía, mis índices de presión están, pues yo voy una semana al médico para esto, están en 110, 78, 115. O sea que estoy en ese aspecto muy bien, y los laboratorios. Así que pues, yo te iba, cuando obviamente en el 2012 pues se da la elección que yo creo que para tragedia muchos no revalidaste, yo creo que te pongo a ti en una columna de político que cuando se acabó, pues se salieron de la tarima, dijeron muchas gracias, voy a hacer lo mío, y no ha estado muy activo. Estoy seguro que hace algo todavía en la política, porque una vez te meten esa inyección es imposible dejarlo, pero tú le has dado espacio a todo el mundo después de eso. ¿Qué tú estás haciendo ahora? Yo, y en cualquier momento uno puede hablar del cúmulo de razones por las cuales yo no prevalecí en ese momento. Yo creo que mi trabajo la gente lo ve, etcétera. Yo no voy a echarme aquí, ¿verdad?, flores ni vitores, pero ciertamente cuando yo salí, pues hay quien arranca y busca un programa o busca un foro para empezar a dar golpes y cantazos, y yo dije, ¿sabes qué? Si a mí el mensaje que me dieron fue muévete, hazte un lado, no sabes si para volver, no sabes si para regresar, no sabes, gente que te extraña, gente que te añora, que te pida que vuelva, pero en realidad lo que tú estás diciendo, que es a lo que vamos, yo dije, el mensaje es hazte un lado. Me hice un lado. He participado desde hace 2012, desde hace 11 años, si yo he participado en 3 o 4 programas de radio, ninguno para cosa política como tal. Uh-huh. Estuve en un par de ocasiones en un programa en el Canal 11, en otro programa en otro momento, en una persona que tiene un podcast que es muy escuchado, que tú lo escuchaste ahí. El podcast de Giancarlo, de Urbital, de Giancarlo González, tremendo episodio. Excelente. Sin hablar de política, vengo aquí a conversar contigo. Tú has estado más cerca de lo que es el partidismo, ¿verdad? Porque por tu trayectoria, yo no tengo problema hablar de política, pero sí, yo me autoimpuse un silencio. Mucha gente me lo critica, algunos porque piensan que uno tiene una voz y unas posturas que debería mantener, unas posiciones o a favor o en contra de cosas y personas que uno debería defender o contraponer, ¿verdad? Con respeto y la altura que se merecen. Pero yo me impuse ese silencio y, como tú dijiste ahorita, que usaste una frase, voy a hacer lo mío ahora. Por mi familia, que gracias a Dios yo llegué a San Juan con un hijo, una hija. Hoy tengo 3, 2 nietos, mi esposa y gozamos de salud. Gracias a Dios todo. Y he hecho otras cosas. Dedico un poco más a mi deporte, que me lo criticaban muchísimo también, porque el de las armas motora. de fuego. Las motoras, los jeeps antiguos y los jeeps militares y las armas de fuego, que deportivamente es mi pasión. Pero máxime mi familia. Yo los metí en la política, los expuse para no dejarlos en una esquina y que cuando yo regresara de la política, porque me fui o me fueron, no encontrar un desastre en mi familia. Y eso... Todos recibimos la tarjeta de Navidad. Sí, todos recibimos la tarjeta, la de Amanda. Ahí está Amanda. No, la gran tarjeta la del museo. Con el museo de ¿cómo es? De vida silvestre, que pues, es un desastre. Lo hicieron pedazos. Aquello tienen una buena obra ahí de una persona que da un servicio de comida para deambulantes, que yo creo que hay 6, 7, 8 escuelas vacías en San Juan donde podrían dividir esa operación para que estuviera más cerca de los que tenían que estar, pero la pasada administración decidió dejar eso destrozado. Ahí está podrido un edificio que ganó todos los premios del mundo, que tenía 6 biólogos dando clases y llevando y conferencias y llevando a la gente a ver los distintos hábitats, los animales, bla, 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 pero eso son cosas. Pero nada supera la tarjeta de Navidad. No, nada supera. ¿Y sabes yo quién la tengo todavía, ¿sabes? Sí, yo la tengo en casa expuesta. ¿Sabes quién?
Y te voy a decir algo de esa tarjeta. ¿Sabes quién escogió ese setting de los muchos que había? La nena. Amanda, la chiquita. Escogió el setting. Fue, ella estaba, en ese momento, ella estaba brotada en esa foto. Fue la tarjeta más comentada, criticada, favorable y desfavorablemente en el mundo entero. No sé de dónde fue, unos reportajes, no sé si fue en Istambul o qué sé yo por allá, y me llaman los que me hacían prensa y mira, Santini, lo que están por... Yo, wow. Pero ¿sabes qué? La gente criticaba que no es la crueldad, esa es una estampa típica, común y de clase diaria de lo que es la vida en el wildlife, en la vida salvaje. Así es que viven esas especies. Y hicimos la foto, queríamos promover el museo, que fue la única facilidad 100% autosustentable, autosostenible y que rompió récord de visita. Tú unes a todos los museos que hay en Puerto Rico y le unes sus visitantes en un año y esa se lo llevó, pero una obra de clase mundial. Pero sí, me acuerdo de la postal. Yo la tengo allí, orgullosísimo. Yo la tengo todavía y de hecho, después de esa postal fui al museo. Los animales disecados y eso era... Yo sé que Rivera Siaca había dado unos animales, pero ¿eso tú los traiste de otro lado? O sea, ¿de dónde salió de todo eso? Te explico. Allí habían... no me acuerdo qué cantidad, había muchos animales de distintos hábitats y de distintas especies. Luis Rivera Siaca, a quien yo distingo y respeto muchísimo, ojalá estuviese escuchando este programa, me dice un día a mí, y yo tengo que hacerle honor a quien honor merece. A mí siempre me ha gustado esa actividad, yo soy miembro del Safari Club International, pero a mí esas cosas me atraen. Y un día, compartiendo con él, me dice, Jorge, ¿tú puedes creer que yo tengo cientos y cientos de piezas y especímenes disecados? Porque él ha viajado el mundo en esto y ha tenido los medios para hacerlo, gracias a Dios. Y nadie. Fui a tal municipio, no me hicieron caso. Lo que quiero es ponerlos a disposición. Y yo dije, ¿cómo? Eso. Y yo, pues, dame un mes. A las 3 semanas llegué con un sitio escogido para hacer un museo, que es donde está hoy, y con unas ideas que yo pregunté por ahí, que sé yo, que me siento con él. Y me dijo, no. La verdad que tú eres terrible. Y me dijo, lo que hay es que hacerlo bien. Y entonces ahí, pues, encomendamos eso a quienes diseñan. Ganó todos los premios y los reconocimientos por el tipo de... Ese museo, aparte de todos los componentes que tenía, salones de conferencias de eso con pantalla para... Ese museo tenía un programa educativo, además tenía su tienda también para vender este recordatorio y es un edificio que la mitad de la energía, en aquella época, la mitad de la energía era con placas solares. Todo eso se lo llevó el huracán y la pasada administración hizo lo mismo que hicimos nosotros ahora. Así que fue un edificio bien pensado. Y entonces la gente me decía, Santini, pero el costo, bueno, eso costó varios millones de pesos, pero los animales me costaron cero porque era a título de préstamo de Luis Rivera Siaca, otro amigo que falleció en un accidente aéreo, que era también cazador, y todos los animales de ellos, o algunos, porque Luis tenía un inventario mucho más grande, pues los teníamos allí. Aquello lleva una refrigeración especial, un tratamiento que se le da, pero una maravilla. Y los dioramas que llaman, las escenas, las hacían según los animales y su hábitat, no las hizo la gente de Smithsonian. O sea, que aquello era una obra state of the art. Aquello no era un sitio lleno de animales secos. Aquello estaba a la medida de como tenía que ser. Una maravilla. Es que te traigo el tema del museo porque hay una serie de políticos y de expolíticos que yo los distingo entre los que eran pre-crisis fiscal y post-crisis fiscal. Y no quiero que nadie piense que estoy hablando bien o mal de nadie. Claro. Estoy haciendo... Esta es la manera que yo estoy analizando cómo la gente se desempeña. Y los que eran pre-crisis, tú estás ahí. Luis Fortuño estaba también, aunque después con él tuvo que bregar con el Revolú. Michael Rodríguez, Emma, que estuvo en el programa, Pedro Rosselló. O sea, hay una generación de políticos que todos ustedes llegan en los 90 y era esta actitud ejecutiva
una actitud de vamos a construir, esto es para desarrollar. Y sí tendrán sus críticas, pero yo te lo pongo de esta manera. Yo creo que si a ustedes en el 2000 les daban un huracán y el gobierno federal les asignaba $100,000 millones, yo creo que ya se hubiesen construido muchas cosas. Sí. Creo que la crisis fiscal y la crisis fiscal, la quiebra como tal, y ¿verdad? Como todo se ha federalizado de esta cierta manera, ha hecho que nuestra política sea menos ambiciosa. Menos, te voy a explicar, dijiste la palabra menos ejecutiva. El ejecutivo no es ejecutivo porque ocupa una posición más alta que otros, es que es el llamado a ejecutar. Y yo vengo de no quiero decir una generación política, pero de un grupo y de un momento político en que ejecutar era el nombre de la cosa, the name of the game. Entonces tú puedes tener 1,000 ideas, 1,000 sueños, 1,000 cosas, y si tú no ejecutas, pues no estás haciendo nada. Yo recuerdo cuando Pedro Rosselló, que yo lo admiro porque en un momento importante para el país, se atrevió a poner en marcha no uno, sino muchas reformas en muchos frentes a la misma vez, y todas con defectos y virtudes, con la necesidad luego de tener que modificarlas o no, como es todo en la vida. Pero de verdad, yo lo admiro porque en ese aspecto demostró que se podía. Aquella frase que la gente criticaba, se puede, llevaba un mensaje, y lo hablamos personalmente muchas veces y yo, esto lleva un mensaje más allá del cliché político. Es que se puede, tú tienes que darle a la gente la oportunidad de hacer y de poder. Obviamente hablamos de educación, hablamos de 20 elementos. Yo recuerdo una vez que doña Melo Muñoz, cuando Pedro Rosselló habló del tren urbano, dijo, si eso es una idea que viene desde la época de mi padre. Fantástico. Viene desde la época de tu padre, pero se hizo realidad con todo lo que le falta. Yo lo critico. La obra como tal le falta, pero pues la hizo otro. Y pues tú sabes, tú puedes hablar de la maternidad, pero cuando esté embarazada y pare, pues esa es la madre. La madre no es la idea de serlo, sino aquella que lo pare, ¿no? Y por ponerle un refrán. Y ciertamente yo vengo de esa fue mi escuela. Porque yo era más jovencito que otros tantos en ese momento. Pero tú eras el nene, ¿no? Pero sí, era bien nene. Pero yo empecé yo aprendí a que tú llegas a un sitio, tienes que ejecutar. Y como dicen en la milicia, hay que hacer que las cosas sucedan. Claro, tú planificas, tú te nutres de la gente que saben y que te pueden ayudar a que las cosas que tú quieres hacer se hagan por la vía correcta y aquellas que quizás no has pensado se lleven a cabo. Yo tengo varias obras que yo considero importantísimas en mi paso por la vida pública. Una de ellas, que mi esposa estuvo envuelta, te la voy a mencionar ya mismo, pero otra que también trataron de desaparecer y no pudieron, el sistema escolar de San Juan, de San Juan School System. Ese programa fue una gran obra de mi administración, pero el gestor de eso no fue Jorge Santini. El cerebro detrás de todo eso fue quizás uno de los educadores más grandes que ha tenido Puerto Rico en la historia, que en paz descanse, don Roberto Resach Benítez. De hecho, el sistema escolar de San Juan lleva el nombre de Roberto Resach Benítez. Si no se lo han quitado, ¿verdad? Yo espero que no. Pero Bobby me hizo entender a mí, un ex estudiante egresado de escuela pública, lo importante que era que la educación pública en manos del gobierno cambiara, diera un salto, mejorara, se equiparara y venciera la calidad de la educación educativa privada cara, porque había que evitar que el niño que no tiene estuviera condenado a la escuela que tenía problemas y el que tenía pues iba a la escuela que no los tenía. Y nosotros logramos eso, después lo discutiremos en parte. ¿Y fue controversial cuando ustedes se tiraron ese proyecto? Porque, me corrige si estoy mal, esa fue la primera vez que se establece un sistema de educación pública paralelo al departamento. Yo creo que lo único otro que había, pues la UHS, CROEM, pero esos son como que estos pilotos. No, pero esos son parte,
UHS de la Universidad de Puerto Rico, excelentes ejemplos. El mío era diferente. Nosotros no éramos charter schools, aunque charter schools también son una iniciativa que de hecho yo me estoy empapando un poco más de ella. Yo no soy educador. Tengo 2 maestrías en educación y 2 doctorados en educación honoris causa. Que tú sabes que no es que estudiaste ni eres de eso, pero por la gestión educativa de nosotros me los confirieron en el Congreso Interamericano o Iberoamericano de Excelencia Académica. Pero mira, nosotros cuando empezamos, cuando empezamos a sacar el proyecto, ya tú ves las voces en contra. Triste y lamentable, donde quiera que estén y ojalá me estén escuchando, triste y lamentable, yo traté de que una vez establecimos el sistema, empezó a funcionar y empezó a tener estadísticas, o sea, resultados. Pues yo traté de que San Juan se convirtiera en un LEA, Local Educational Authority, porque Puerto Rico es un state, un State Educational Authority, un SEA. Pues yo tuve oposición férrea de que en ese momento era presidenta de la Asociación de Maestros, que el otro día la vi en un programa hablando, y Doña Aida era en ese momento. Sí, pero no te quedes ahí, y de Chardón, nuestro secretario de Educación, que él iba a ser el LEA, el SEA, y que él iba a repartir los LEA. Yo, porque esto no es un Burger King que uno hace fila más de él que de ella. Ella me dijo a mí un día... Saludó al secretario que escucha el programa. Sí, yo lo aprecio mucho, pero se me opuso. Y en Washington tuvimos momentos de tensión frente al secretario de Educación o a la secretaria en aquel momento. La señora me decía, es que tú le estás pagando a los maestros unos sueldos que nosotros no pagamos. Yo, bueno, y le exijo unos estudios que el Departamento de Educación no exige. Yo tenía maestros con maestría a cargo del salón y un maestro con bachillerato o maestra de asistente y algunos con doctorado y viceversa. Y mis maestros, que era otra cosa en la que don Bobby pensaba, mientras el maestro se va preparando y va adquiriendo más experiencia y más grado académico y se convierte en un maestro más preparado, pues yo lo voy ascendiendo. Entonces, pues yo le pagaba aparentemente yo nunca he entendido eso y no voy a pedir que me lo expliquen porque no me interesa entenderlo, que yo estaba trastocando el sistema unitario. Y yo le dije, ¿qué es eso? Fue cuando teníamos unas vistas en el Senado. Pero ¿y qué es el sistema unitario? Y me dice, bueno, que los maestros entran con tal sueldo y ganan con tal sueldo. Y entonces, cuando usted está dando otra cosa, pues rompe el sistema unitario. Esa fue una de las excusas que me dio. Yo digo con mucho respeto a la dama. Pues yo no puedo creer en esas cosas. Si tú te lo mereces y lo demuestras, pues hay que premiártelo. Y yo creo que esas son las cosas en que tenemos que cambiar. Claro, mi sistema educativo era un sistema constructivista educativo, que es donde tú construyes en la mente del estudiante con las herramientas para que él utilice su motor de aprender. No es botella y vacía un examen. Botella. Usa tu máquina de aprender y de pensar y la información te llega sola. No es que te llegue sola, vamos, pero lo que tengo que decir. Y mis estudiantes lograron competitividad con cualquier escuela aquí y afuera. Los famosos Spelling Bee Competitions que se hacían. Yo tuve estudiantes de 3er y 4º grado que venían de barrios de escasísimos recursos, que ya empezaron en kinder, que ganaban... porque la educación bilingüe, que fue lo primero que la pasada administración, los maestros bilingües, aquí se acabó el bilingüismo. Bueno, una escuela bilingüe, pero no es la misma de antes. Y lo digo, y sigue siendo una excelente escuela. Yo se la he hecho a cualquiera. Y tiene unos profesionales allí de 3 pares. Pero cosas de administraciones que llegan después. Una pregunta, Jorge. En ese... Yo siempre que estoy en programa y tocan el tema, yo tengo una teoría de que, ¿verdad?, el sistema unitario fracasó. Y cuando las cosas fracasan, pues tú no le sigues dando aire, tú la apagas y le das la oportunidad a un nuevo programa. Y lo que yo he planteado es, si en el resto de los Estados Unidos los sistemas de escuela pública, los que funcionan y los que no funcionan a veces, son dirigidos por los counties o por las ciudades o por los pueblos, yo creo que deberíamos descentralizar y pasárselo a los alcaldes con los recursos, porque ellos tienen no solamente más espacio administrativo, sino que en términos de tiempo, que están más cerca,
tienen una responsabilidad política. Si ellos fracasan, les van a comer la nola en la panadería. Tienes toda la razón. Cuando yo digo eso, la gente me dice que estoy loco. ¿Crees que estoy loco? Y si No. estoy loco, estamos locos juntos. Sí, pues estaremos locos juntos porque hay un refrán, uno dice al lenguaje pueblerino que debe entenderlo más fácil, más gente. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si tú tienes uno solo tratando de abrazar, yo no sé, porque ahora eso sigue bajando, todas las escuelas del país. Además está probado, mira, antes eran 3 punto algo, ahora son 4 punto algo billones, con B de barbaridad. Lo que tiene el Departamento de Educación, que hay que ayudarlo. Yo creo en el departamento, pero creo que hay que hacer unos cambios estructurales y filosóficos importantísimos y que todos nos debemos meter. Digo todos, porque a veces uno se cree que es alcalde todavía. Cerrándolo, quizás. Ajá. Yo creo que lo que debemos hacer es darle más parte a los que pueden. Habrá municipios que no puedan. Hay que establecer, nosotros teníamos una junta, hay que establecer una junta educativa. O sea, yo no tenía unas escuelas especializadas, yo tenía un sistema educativo licenciado fuera del Departamento de Educación. El Departamento de Educación tenía cero autoridad sobre mi departamento. Por eso yo quise que los fondos a través del LEA me llegaran directo para yo poder ejecutar de manera más hábil y más rápida, porque lo triste sería que los municipios se atrevan a montar sus propios sistemas, que se los licencien bajo el Departamento de Educación y después gastan millones de pesos y no le dan los reembolsos. Exacto. Y eso no puede ser. Si va a haber autonomía educativa, que el departamento sea el que siente la política, la visión, etcétera, pero que los municipios, quizás no todos, pero pueden empezar quizás 5, 10, 15 municipios y absorber más estudiantes. Estoy más cerca del estudiante, más cerca de su barrio, más cerca de su papá, más cerca de cuando falla, más cerca de cuando tiene éxito. Yo creo en eso, descentralizarlo completamente. ¿Tú crees que hay más problemas con la escuela en la área metropolitana, especialmente en San Juan, que quizás en áreas rurales? Porque hay más, quizás en las áreas más rurales hay más, no sé, quizás está más cercana a la familia, está más cercana a la comunidad. En la área metropolitana creo que hay más es más anónimo el sistema. Sí, es más anónimo, es más denso, es más agitado y hay que resolverlo. Mira, pero al final del día, cuando yo estaba trabajando con estos asuntos de establecer este sistema y me sentaba que de hecho no traje el manuscrito completo de don Roberto, yo lo tengo, un día te lo comparto. Gracias. Necesitas un par de días para leerlo, pero es una cosa, señor, es un genio. Habían 1,500 escuelas y 600 y pico mil estudiantes, algo así. Y hoy quedan 800 escuelas y 200 y pico bajito mil estudiantes. ¿Qué pasó? Pues entonces hay 4 puntos algo billones. ¿Dónde? Y yo creo que lo que hay que hacer es poner los puntos sobre las IE y olvidarnos de qué secretario o secretaria fue bueno o malo. Hay que revisar el modelo, hay que hacer cambios. Y yo estoy seguro que los maestros, algunos van a objetar como todo, pero muchos se van a solidarizar con que su vocación tenga un patrono de gobierno que funcione. Pues si no, pues no llegamos a nada. Terminamos amando la escuela y odiando al estudiante. Sí, entonces el estudiante, terminamos amando la escuela, sí, y aunque no las arreglamos, porque tampoco amamos mucho, yo espero que ahora eso acelere. Bueno, y salió que le iban a meter como 3 billones ahí. Sí. Entonces, tú sabes, si el estudiante no encuentra en la educación una aventura, pues cuando tú eres niño, tú quieres ser Superman, tú quieres ser policía, tú quieres ser bombero, las nenas quieren ser enfermeras, quieren ser maestros, ¿sabes? La cosa, la aventura, esa ilusión de los modelos que tú ves, si la escuela no te ofrece una aventura del conocimiento, que tú llegues y sientas placer de estar allí, por eso lo que oí el otro día, se acabó el pan de piquito, las escuelas tienen que tener todos los salones aire acondicionado. Yo no creo que haya un estudiante que pueda soportar tranquilamente las temperaturas que cada día suben más. La planta física tiene que estar bonita, el área de recreo, de entretenimiento, de ejercicio, de práctica deportiva, tienen que mejorar. Y que el niño vaya a la escuela, como yo no sé si tú lo fuiste, yo fui niño escucha cuando yo iba a Oaxaca, eso era, ¿sabes? Eso era una aventura. Yo creo que el niño tiene que recibir la educación, sentir que la educación es una aventura del conocimiento. Y si eso lo logramos, vas a ver en el estudiante una disposición mayor. Pero, y lo digo, ¿verdad?
que me perdonen muchos y muchas, pero si papá y mamá no se matriculan en la escuela con su hijo no debe estar en la escuela. Porque muchos padres, y te lo digo porque yo vengo del sistema público, a mí yo sé lo que yo estoy hablando, tienen a la escuela como un depósito de un cuido. Yo dejo el muchacho por la mañana, si se fue o se quedó, si estudió o no estudió, si hizo las asignaciones, si no las hizo, si esto, si lo otro, si aprendió o no aprendió, no me importa. Y si el maestro, y no estamos hablando de que abusen, hay muchas tendencias diferentes ahora. Yo cogí reglazo y a lo de oreja, pero vamos, no queramos llegar a eso. Pero si el maestro tiene una diferencia con el hijo, el padre va al otro día frente al grupo completo a reclamarle al maestro para que el nene sienta que papá lo quiere. Yo creo que en mi sistema educativo los padres tenían que mensualmente participar en las actividades de la escuela y yo hubiese querido que tuvieras el resultado, lo que me decían, Santini, deja que hagas la primera reunión para que tú veas, pero cuando los papás sabían que sus nenes tenían su uniforme al día, sus cosas al día, su educación con aire acondicionado, con buena comida, etcétera, etcétera, y que estaban aprendiendo, aunque fueran o que fueran de una urbanización de clase media o que fueran de un residencial o de un barrio de poca capacidad económica, los padres estaban allí y venían padres y madres jóvenes, padres divorciados con madres divorciadas que venían y aunque no se hablaran, compartían la reunión de padres y maestros. Y me decían, yo estoy aquí y apoyo esto porque yo le estoy dando a mi hijo, o usted, digo yo usted, el municipio le está dando a mi hijo lo que yo no voy a poder pagarle nunca. Eso es bien bonito considerando que la familia tradicional puertorriqueña es mucho más complicada de lo que la gente cree. Sí, señor. No creo que es muy difícil uno buscar las novelas de la época de mi bisabuelo, ¿verdad? O de mi tatarabuelo, o sea, La Charca, La Víspera de Llamarada. La Llamarada. La familia puertorriqueña era complicada, pero... Y me encanta que tú hagas referencia a la cantidad de dinero, porque, y lo he dicho antes en el programa, lo he dicho en otros lugares y lo repito, esa generación no tenía iPads y no tenían escuelas con aire acondicionado, muchas veces eran chozas, pero había, yo creo, una dedicación, una movilización general donde todo el mundo decía, yo reconozco que de donde yo vengo, pero yo quiero algo más para los míos y ese espíritu, esa generación, creo que francamente hace falta. Yo creo, por ejemplo, yo creo que Miguel, por ejemplo, está haciendo muy buen trabajo. Creo que desafortunadamente está teniendo que acumular el trabajo de los últimos 8 años y los tiene que meter en 4 para entonces de verdad. Sí, porque la gente tiende a juzgar. Hay una ventaja, por un lado. La pasada administración hizo tan poco y tan malo, y esto no lo quiero decir porque es una regla y no tiene que ver nada con Miguel, al contrario, voy a explicarte ahora, que pues fue tan malo que si tú recoges un papel de la calle, parece que hay obra, pero yo creo que Miguel está haciendo un trabajo brutal, y es brutal por 2 razones. Los tiempos son más difíciles, los míos eran bien difíciles, pero es que no sé qué pasa con la sociedad que cada día nos complicamos más. Los tiempos son un poco más difíciles en términos generales que cuando yo estaba. Todo el mundo reconoce la gran obra que hizo y no digo yo, que hizo mi administración, porque yo tenía un equipo de trabajo fabuloso, pero la gente ha empezado a ver y reconoce la obra que está haciendo el actual alcalde de San Juan, Miguel Romero, porque déjame decirte, tiene que lidiar con lo que hay que lidiar por ser alcalde y con los escombros que le dejó una pasada administración nefasta y terrible. Y lo digo con mucho respeto a la exalcaldesa, pero es la realidad. Nefasta. Entonces no es lo mismo que tú llegues a un sitio y está todo acomodadito y tú pues sigues así, haces una cosita más, que llegues a un sitio que tengas que recoger todos los escombros para empezar a construir. Yo creo que está haciendo un excelente trabajo. Miguel es administrador también. O sea, Miguel es... ¿Ustedes trabajan juntos en Fortaleza? Trabajamos juntos en Fortaleza. Él estaba de asesor de ayudante de un asesor del gobernador. Yo pues estaba en las posiciones que te dije ahorita. Después Miguel estuvo, que yo le pregunté el otro día cuando pusieron el lienzo mío, la cosa esa, el cuadro ese que ponen allí que había que inaugurarlo, y era Miguel estuvo en HACCP. ¿En qué? HACCP era ay Dios mío, ¿cómo es que se llama ahora? Donde se veían vistas de funcionarios públicos y de personas que tenían quejas y de policías y de... O sea,
que eso ahora está como que desvinculado, pues él empezó ahí de oficial examinador y dirigió esa oficina. Ese era el del servicio público. Sí, exactamente, y el gobernador lo nombró, que Miguel conoce mucho de eso. Fíjate, no le voy a dar un pase a la pasada administración, ¿verdad? Sí, creo que ellos tuvieron que desafortunadamente bregar, aparte quizás de issues de visión, pero la crisis fiscal yo creo que cambió lo que era quizás posible en la imaginación, y eso pues para darle el handicap. El issue es que pues tú puedes tener esas circunstancias, pero todo como quiera ejecutar cierta obra y continuar cierta dirección de urbanización de una ciudad capital, ¿verdad? Puedes al menos mantener la obra que está funcionando, porque yo me fui dejando los recursos para que esas obras, la escuela, aquello, lo otro, el museo y las que se iban a construir. Yo donde está hoy la residencia de estudiantes de la Universidad Interamericana en Cupey, eso fue el antiguo Colegio El Pilar. Uh-huh. Esa facilidad a mí me fue cedida por unos fondos que me quitaron para hacer la cosa esa de deporte de Mayagüez. De la de 2010. Sí, eran 20 y pico millones de pesos. Pues yo me paré en dos y peleé. Y eso con un pedazo de lo que era energía eléctrica, que tenía una cancha y demás, 7 cuerdas y media, ahí iba una segunda escuela bilingüe de San Juan para 1,000 estudiantes, desde prekinder a cuarto año. Estaba planificado, se subastó. De hecho, si mal no recuerdo, se la ganó la compañía de Cardona, Segundo Cardona y Asociados, uh-huh, que son muy buenos en eso, como se ganó la Torre Municipal de Río Piedra, un venture en el que la gente de Luis Rivera Siaca, unas compañías estaban envueltas para la Torre Municipal, que era importantísima para el redesarrollo de Río Piedra. Se quedó en el aire. Yo había comenzado a trabajar en financiamiento, desde el punto de vista legal, sí. Pues entonces allá, en aquella escuela que estaba subastada y todo, pues llegó la pasada administración con el dinero y todo. Pues no, ella vino y le vendió eso a la Universidad Interamericana. No sé si se lo vendió, se lo vendió a la Universidad Interamericana y para el forro los estudiantes. Ahorita tú dijiste la necesidad de tener una escuela linda. Esa palabra linda, yo la uso mucho porque yo pienso que en una ciudad capital, el tener una gran porción de la ciudad verse fea, tiene un efecto. Oh, sí. Yo que brego, o sea, mi práctica legal es casi el 100%, para no decir 90%, es fondo de inversión y finanza de personas de afuera que vienen para acá y de proyectos que se financian de afuera hacia acá. Y yo siempre escucho lo mismo. Santurce parece un Miami que le cayó una bomba nuclear, etcétera. ¿Cuál es para ti la importancia de tener una ciudad linda en términos de lo que es la obra de un alcalde? Precisamente, hay una teoría que se llama The Broken Window Theory. Ajá. Ok, si tú ves este edificio que está lo más lindo y mañana le rompen una ventana y nadie la arregla, pasado mañana le rompen la otra, nadie la arregla, pasado a la semana que cuando vienes a ver el edificio es una ruina. Si una ciudad tú la dejas que se vaya deteriorando, falta la limpieza, que de hecho el trabajo de recogido de escombros y de limpieza de esta administración, de la actual, de la de Miguel, es una maravilla. Están trabajando al palo. O sea, yo pues no puedo decir lo mismo anterior. Entonces, si tú, no estamos hablando de que construyas edificios faraónicos, no, ponle que no construyas. Si tú tienes limpio, pintado, arreglado, recogido, organizada la ciudad, tus sentidos, son 5 sentidos, ¿verdad? El gusto, el olfato, la vista. Tú te sientes con placer porque estás viendo las cosas puestas en su sitio, y el que venga de afuera para empezar a hablar de desarrollo económico, pues siente que lo que yo voy a poner ahí o lo que yo voy a invertir ahí, el gobierno que cuida eso me lo va a cuidar, porque al fin a la postre, el custodio de que las áreas públicas es el gobierno. Claro, hay que legislar y hay que ser más insistente y más exigente.
pero necesita, o sea, la limpieza, el ornato, la nueva construcción, la reconstrucción de edificios es importante. No sé el día que nos dé tiempo para hablar de lo que es el Walkable City, de lo que es el área de Puerta de Tierra. Está allí, las calles están, esa isleta de la Puerta de Tierra es quizás uno de los ejemplos de planificación urbana más completo y más organizado. Está devastado, pues ahora está gente comprando y van a arreglar, fantástico. El proyecto que yo tenía para lo que era el Walkable City era para restaurar todo eso, arreglarlo, repararlo y repoblarlo, Río Piedra. Hasta que tú no repobles Río Piedra, tú no vas a lograr, puedes meter los billones que sean. Río 2012 era una obra que pretendía el redesarrollo de Río Piedra en varios sectores. Por eso empezamos con la gran plaza que se hizo, que eso era un abandono, tenía 750 parking o 748 y no se utilizaban. Y esto iba produciendo la desintoxicación de los edificios podridos, viejos, enfermos, para la construcción de nuevos edificios de vivienda, de unidades unifamiliares de vivienda con patio interior, lo que llaman en buen castellano los courtyards, y cosa de que la gente pudiera ir a convivir, se mudara a nuevas familias. La torre municipal, que fue otro proyecto que me da pena que la señora de la administración pasada lo frustró. Pasa la página. No, pero tengo que decírtelo porque yo no puedo responsabilizar a quien no es. Allí iba una torre municipal de 12 pisos. Llevaba helipuerto, tenía área de restaurante y cine para que la gente se pegara más, se moviera más a la dinámica de gobierno. Construimos un parking al frente, construimos la Plaza de la Convalecencia, la más grande de todo Puerto Rico, se arreglaron los estacionamientos de ahí, pues se pretendía que esa torre mudara a todos los empleados de la torre municipal de Atorrey, que los mudara para allí, y entonces tú ibas a tener 2,000 y pico de empleados todos los días ahí trabajando y 2,000 o 3,000 visitas diarias. ¿Qué te hace eso? Circulación, te repobla de gente, aparte de las oportunidades de vivienda. Cosas que bueno, esos proyectos fueron detenidos, pero es parte de lo que es el tejido de planificación. Pero si la ciudad no está limpia, no está ordenada, yo tengo que decirte, a veces la gente mira y dice, mira, más brea aquí, más brea allí, pero no es lo mismo tú caminar por una calle bien embreada, bien puesta, que te permite ambular correctamente, igual que sus aceras, que caminar por una que está todo destruida. Yo creo que le han dado durísimo y todavía le queda, pero están trabajando durísimo esas cosas hay que reconocerlas. Organiza tu ciudad, mejórala y exígele obviamente al ciudadano. ¿Tú crees que no hemos olvidado de pensar en esa escala? ¿En cuál? Sí, en lo que estamos hablando aquí. Sí, porque sí. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Cada vez que alguien habla de un edificio nuevo, alguien sale gritando desplazamiento. Y a mí lo que me... Y cuando yo... Y yo puedo entender, si tú tienes un barrio que llevan viviendo allí 60 años, 70 años... 100 años. Ok, ahí yo entiendo. Cuando a mí me hablan de desplazamiento en el condado, en un lugar donde cada unidad de apartamento probablemente cuesta 300 para arriba mínimo, y me están hablando ahí yo empiezo como que a volar el encanto, ¿verdad? Y me gustaría, ¿verdad?, pensar que en algún momento ella dice, ¿de qué diablo tú hablas? Cállate la maldita boca, está al garete. Habla en las circunstancias correctas, pero es como si le hemos cogido miedo a tirar pilote y cemento. Como si nosotros fuéramos a comenzar o a acabar el calentamiento global. Esto no tiene que ver con nosotros. Eso es algo que los chinos y los gringos se están encargando de ellos feliz de la vida. Además, tú mejorar, reconstruir edificios, crear nuevas unidades de vivienda en los existentes que remodela o en los nuevos que hace, no tiene que ver nada con el calentamiento global o no, por Dios. Mira, es tan bello el edificio y es un rescate arquitectónico brutal. La gente, te hablé ahorita de las escuelas charter. Pues hay una organización que está trabajando con escuelas charter y de cuartel general y de escuela, es una de las primeras 6 o 7 que van a hacer. Tú sabes dónde está Río Piedra, la Ponce de León y la Gándara. Uh-huh. Allí, la Ponce de León y Gándara, que viene del Burger King. Seguida esa esquina, que hay un edificio bien alto ahí, pero aquí, el que está a la derecha, no nos ve la gente. Uno blanco,
tiene 3 banderas, lo han puesto hermoso y han rescatado un edificio que estaba hecho una porquería y hasta la losa original del país, bello, y ahí ven escuela. Y escuela que trae un montón de disciplinas educativas que no las vas a encontrar en colegios y escuelas públicas del país. Pues esa gente hace como un año atrás le hicieron un piquete ahí. Un grupo de gente le hicieron un piquete que no, que esto, que nos están desplazando. ¿Desplazando de qué? Si es un edificio que llevaba como 20 años cerrado, podrido. Tú podías encontrar, lo único que florecía allí eran las jeringuillas y las cosas esas, las capsulitas del crack o de la cocaína. Y esa gente ha hecho una obra maravillosa. ¿Y sabes para qué, verdad? Para educar niños. Para educar niños y niñas de nuestro país. Al lado de la Universidad de Puerto Rico. Y hay gente que dice que eso es desplazar. Que si hubiese sido para vivienda también hubiese sido magnífico, pero es que yo creo que tenemos un grupo de gente que obviamente no comulgan políticamente lo que comulgamos tú y yo y otros pocos, u otros muchos, que... Somos más y no tenemos miedo. Sí, entonces promueven el caos, el detente, el que no ocurra nada, la crisis, porque con eso intentan desestabilizar el movimiento del país para luego, ante la falta de movimiento del país, poder reclamar que nosotros seremos el cambio para que el país se mueva. Y yo te lo digo porque yo lo pienso, aquí entramos un poco más en política, pero mira lo que pasó en Cuba, mira lo que pasó en Venezuela, mira lo que pasa en eso. Tú creas una crisis. Y ante la crisis creas un detente. Y ante el detente creas la frustración colectiva. Y de momento ves que llegan 2 o 3. La gente en el desespero le da la confianza y hace 61 años, 62 o 63. Tenemos a Cuba que quienes únicos se han hecho millonarios allí fueron Fidel Castro y su familia. Yo no sé cómo hay gente que no lo entiende. No, yo creo que hay varios generales también. Bueno, debe haber varios. Pero yo creo que muchos españoles. Jorge, tu visión para el viejo San Juan, ¿cuál era? Mi visión era, primero, el tren liviano que te dije que llegaba al viejo San Juan, el terminus que le llamaban, que era donde llegaba el tren, era entre el edificio Reina de Castillas y el Sheraton. Yo no sé si sigue siendo Sheraton, donde está Walgreens allí. En ese espacio, hay una plataforma donde llegaba el tren y viraba el tren liviano. Pues San Juan... Nosotros estuvimos trabajando y logramos la aprobación del San Juan peatonal. Había un tejido de calles, unas no, pero la mayoría de las calles, especialmente las más importantes históricamente hablando, iban a ser peatonales. Como tú has visto en Europa, los volardos que suben y bajan para evitar el tráfico. Entonces, eso implicaba un cambio en el peso de los vehículos, de los camiones de recogido de basura, de los camiones de entrega de comestibles, de los horarios y demás, pero se aprobó. El San Juan peatonal se aprobó. Entonces eso nos ayudaba al readoquinamiento o la readoquinación de todo San Juan y lográbamos un San Juan peatonal, lo que ayuda a preservar mucho más las facilidades históricas que están debajo de la calle, como las que están al nivel y los edificios, y promovía la apertura al público de caminar y ocupar ellos los espacios en lugar de... Tú caminas por una calle del San Juan por la mañana y por la tarde y ves que en el borde hay 500 carros parados hoy, mañana y pasado, y algunos están ahí por meses. Y a veces el mío. Sí, pues claro, pero ese es el espacio que debe ocupar la mesa para sentarte, las personas para tertuliar, para hablar. Nosotros restauramos la Plaza de la Barandilla, que estaba tapada con un conector de calle, y la restauramos a su estado original. Empezamos con la readoquinación, gracias a Dios, Miguel, que hay que darle otro palo más, otro aplauso más. Ha tomado ese proyecto que dejaron abandonado en los 10 años pasados. Yo creo que el San Juan debería ser peatonal. ¿Para qué el tren liviano? Para entrar y traer miles y miles de personas cuando hay actividades, cuando hay fiestas de San Sebastián, cuando hay lo que sea, y para el diario vivir, y liberar espacio público para la gente. Pues iba a ser un San Juan peatonal que se conectaba entonces con lo que es la isleta del viejo San Juan, que era el Walkable City, que llega obviamente hasta el área del Capitolio. ¿Eso era Bahía Urbana también? No, Bahía Urbana es abajo, era un proyecto estatal en el que yo me envolví, o sea, yo el municipio, pero mis
los corredores nuestros costeros se mezclaban con lo de Bahía Urbana, que era un excelente proyecto. Una pena que no lo completaron. Era un excelente proyecto. Nosotros participamos, pero nosotros dábamos la vuelta, llegábamos al Morro. Del Morro virábamos por el área norte, que es frente al Capitolio, hasta llegar a la playa del Escambrón y al Caribe Hilton. Eso ahí iba reconstruido totalmente y el tejido interno iba restaurado. Obviamente se promovía la inversión privada, se promovía la reconstrucción. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde íbamos a sacar el dinero para todas estas vainas? Bueno, habían Porque siempre que alguien habla como tú, sale la persona que viene después dice, es que no iba a quebrar, no iba a haber dinero. O sea, eso es lo que yo escuché en esa época, ¿verdad? Cuando ya tú no estabas, no, esto iba a ser pata abajo. ¿De dónde iba a salir ese dinero? Bueno, cuando tú emprendes proyectos con el respaldo del gobierno para mejorar una ciudad y devolverle su brillo, tienes que también moverte hacia la inversión privada, hacia la reconstrucción, la construcción y reconstrucción privada. Nosotros yo hice presentaciones sobre estos proyectos en Madrid, en la Cámara de Comercio de Madrid, en la Cámara de Comercio de Barcelona. Vendíamos nuestros proyectos con muchísima aceptación. El tren, la experiencia, el tren liviano entre salvar al tren urbano, porque lo salvaba, porque le hacía falta esa inyección. Todos los trenes que yo vi a ver en varios países, inclusive en algunos en Europa, lo más importante no era lo bueno que era ir y venir en el tren y lo fácil que era. Es que en corredores que yo vi la documentación y la gráfica, que eran arrabales, cuando el tren discurre en ese corredor, en lo que es el lado izquierdo y derecho, el norte y el sur, le podemos decir, o el este y el oeste, dependiendo por dónde discurra, de ese corredor o se pobla, o se repobla, o se vitaliza, o se revitaliza. Y yo vi proyectos, me enseñaban lo que era antes, arrabales o sitios baldíos, y se convirtieron en lugares de vivienda, en lugares de actividad económica. Pues eso era lo que yo pretendía hacer con el corredor de ese tren, desde la Chaneco, allí donde está la estación de Sagrado Corazón del tren urbano, hasta el Viejo San Juan y de vuelta. Ocupábamos muy pocos espacios, las expropiaciones iban a ser mínimas, entrábamos en un loop al centro de convenciones y de ahí seguía hacia el Viejo San Juan. La parte de la ingeniería, que es lo primero, que es lo que se construye para que el tren corra por encima, todo eso nosotros lo íbamos a hacer con dinero del municipio y fondos federales. Nosotros estuvimos en Washington y estuvimos en lo que es el Departamento de Transportación Federal y nos daban la buena pro para poder reconstruir y la inversión privada. Nosotros no podemos pensar que el gobierno lo va a hacer o lo puede hacer todo con el dinero de gobierno. Nosotros tenemos que abrir esto. Yo creo que los gobiernos deben ser los facilitadores, ¿no? Cuando tú preguntabas ahorita de belleza, yo te facilito la belleza, la limpieza, la seguridad del lugar. Invierte tú, construye, produce, crea espacios, crea vivienda. Esto es bien, quiero decir bien sencillo. Ejecutarlo es más difícil, pero es, en términos conceptuales es sencillo. Pero queremos controlarlo todo, el gobierno lo quiere detener todo, no se puede. Entonces cuando empezamos o pretendemos empezar a construir, a redirigir las cosas, tenemos, como te dije ahorita, de las escuelas charter, un grupo de personas diciendo que arreglar ese edificio es desplazar. ¿Y cómo tú internamente manejabas vamos a ponerlo así, la resistencia natural que pasa en todas las burocracias, ¿verdad? Porque yo creo que ahorita usé la palabra una generación ejecutiva. No, creo que la energía es la virtud. Eso. Creo que el vicio a veces es la falta de consideración, pero siempre se enfrenta a un no se puede, este papelito aquí, etcétera. Y yo creo, ¿verdad?, las cosas que yo pude lograr era porque le pasé un marrón levemente en la cabeza a todo ese tipo de resistencia. Pero desde que por lo menos yo recuerde que tú te fuiste, el asunto de la burocracia en San Juan, etcétera, es la orden. ¿Cómo tú combatías esa burocracia y cuántas demandas fueron? Pues mira, yo llegué a San Juan y el gobierno que venía de Héctor Luis Acevedo y de Doña Sila, pues obviamente venían
tres administraciones de un partido contrario, muchos empleados de partido contrario. Yo, por discrimen o por alegado, pues yo no discrimino a nadie, pero por alegado discrimen político puedo haber tenido dos o tres casos, que no creo que llegaran a nada. La mejor manera es que tú tienes que mandar e ir. Yo tengo una oficina bien chévere, que de hecho todavía, y lo vi y se lo admiro a Miguel, porque cuando yo llegué allí dije, yo no cambio un solo mueble, que fueron los muebles que puso doña Sila en su oficina, un mueble lo más lindo. Ella tiene buen gusto. Sí, tiene muy buen gusto. Ella es una mujer exquisita en ese aspecto, hay que darle a usted y tenga. Pues los muebles eran preciosos y están todavía allí. Miguel los tiene allí. Así que él le ha dado prioridad a las cosas importantes, no a cambiar donde tú te sientas. Y yo hice lo mismo. Pero entonces yo visitaba poco mi oficina. Yo tenía mis reuniones de staff un día a la semana, donde todos mis proyectos, los que tú ves aquí en estos 10 o 12 panfletos y muchos más, donde las iniciativas, los programas y demás, los discutíamos. Eso era una mañana que allí los celulares, para que no tuvieran los celulares en una canasta. Los BlackBerry. Y los BlackBerry, es decir, los BlackBerry, tiene otro nombre, que era con un lapicito. Los Palm Pilots. Sí, las Pilots. Que yo no lo sabía usar, nunca supe utilizarlo. Yo tenía un flip y después del flip, pues mis hijos me obligaron a tener las cosas esas. Sí. Entonces, semanalmente, y después que yo discutía hoy lunes todos los proyectos y todas las iniciativas y todos los programas, pues entonces en la semana yo iba visitando. Pues tenía que viajar, tenía cosas que tenía que hacer, pero mis empleados rápidamente se dieron cuenta que yo trabajaba físicamente y no con la boca nada más, porque hay que trabajar con la boca. Y yo, honestamente, y lo digo con mucho orgullo, con mucha humildad, yo mandaba e iba. Y entonces cuando tus directores, que yo escogí un excelentísimo equipo de trabajo desde mucho antes, porque eso es otra cosa, yo me preparé y aprendí qué cosas le hacían falta a la ciudad que yo desde el Senado le serví y en la que nací, me crié, me eduqué, me enamoré, me casé y vivo. Tienes que conocer también tu ciudad. Todas esas cosas mezcladas a ser un ejecutivo, o sea, alguien que ejecuta, que hace. Y yo vigilaba mis obras, vigilaba mis proyectos, vigilaba mis barrios, me codeaba con todo el mundo. Fueron 12 años sumamente intensos. Y entonces cuando la gente ve que tú, más allá de mandar a hacer, vas y haces con los que mandas, la gente se da cuenta, la reacción fue excelente. Oposición, tuve alguna oposición de algunos grupos o personas, eso pasa siempre, pero cuando tú tienes un plan bien concebido y bien estructurado, tú sigues para adelante. Puede haber tenido 1, 2 o 3 pleitos de muy poca envergadura oponiéndose a algún proyecto municipal, pero con poco o ningún éxito esa oposición, porque entonces uno se prepara para hacer las cosas que no te las objeten, que te las objeten con fundamento, porque por objetar cualquiera. Y yo le tengo que dar gracias a Dios, ¿verdad? Al fin y a la postre, porque mi manera de ser me ayudó y la manera en que yo engrané con mi equipo, pero yo tuve suerte de que la manera en que ejecutamos las cosas, mi equipo y yo, porque éramos un gran equipo, me permitió mucho menos oposición. Los tiempos cambian también. Mientras más vacía está la sociedad, más vacío está el cerebro colectivo, más lo llenamos de protestas y de peleas y de problemas. Y quizás en mi época, pues el espacio vacante en el cerebro colectivo era menos que el que pueda haber ahora en unos grupos. Y yo no critico el disenso, lo combato si disiento, pero yo no critico el disenso, pero critico el vicio de disentir viciosamente. Pero yo tuve mucha suerte, pero yo era, tú sabes, yo era de, como llaman, de field, yo era de ejecutar en el campo y me funcionó y yo me siento bien contento y son estilos diferentes de los políticos, pero a mí me funcionó. Yo me aprendí a mis proyectos. Primero yo quería hacer unas cosas, me buscaba quien sabía más que yo de lo que yo quería hacer y de cómo se hacía. Y por ahí emprendimos, tuve 12 años. Eso me ayudó, en el primer cuatrienio avanzamos mucho, pero déjame decirte, yo tuve las primeras 2 administraciones con un gobernador contrario. ¿Es verdad? Sí, o sea que yo tuve que lidiar. No, tuviste la primera con Sila en la gobernación y legislatura popular.
Oh, sí. Y entonces tuviste la segunda, que no sé cuál era peor, con un gobernador popular y una legislatura PNP. Queriendo hacer acuerdos con el gobierno popular. Yo me acuerdo aquella administración de coge tú dos y yo cojo dos, que eso no funcionó. Esos eran los nombramientos. Nombramientos y otro montón de cosas, proyectos y todo. Lo que pasa es que yo bypassé, como dicen en el argot. En el argot, yo bypassed. Yo me voy por el lado, la República Independiente de San Juan. La ciudad patria de San Juan, eso era sí, tu... No, ciudad patria. Mi patria es Puerto Rico. Si yo soy tan patriota como algunos quieren ser, yo no puedo circunscribir la patria a la hermosa ciudad capital San Juan que amo. Tiene que ser un poco más grande. Y mi patria es Puerto Rico 100 por 35. Pero hice frente. A mí me la trataron de poner negra, pero como yo era un poquito vocal. Un chin. Que cuando uno es un poco... para que sepa, todas mis amistades que estaban en la administración de Luis, su peor día, sin duda, en un mes, era reunirse contigo. Sí. Porque tú le ibas a comer las nolas frente a todo el mundo. Y te puedo decir, por lo menos, son varios que dicen el peor día del mes es reunirme con Jorge Santini. Te voy a decir por qué, mira. Es verdad, yo con la boca un poco disonante, pero eso era meramente el altavoz. Yo cuando iba a discutir algo, a pelear algo, pelear en el buen sentido, yo me preparaba e iba con los fundamentos de por qué mi crítica, mi objeción, mi problema. Me pasó varias veces. Pues la voz era un ingrediente como que, ¿sabes? La ensalada tenía todo, pero si le echabas un dressing picante, pues te picaba. Pero tuve momentos difíciles, y te hablé ahorita del secretario de Educación, que yo lo admiro y lo respeto muchísimo, pero disentía de mí, pues, y al día de hoy siguen los fondos llegando a educación y dime tú dónde están. Yo espero ahora con este nuevo capítulo que tengo que decir, ¿verdad? Yo no quiero hacer política aquí en este programa, al contrario, ni para los míos, pero estas son cosas que, sea el PPD o el PNP, cuando tú tienes una legislatura, no es que no responda a tu visión de gobierno, que de hecho no responden, es que están en el debate político, ideológico, si podemos decirlo, constante, y viceversa. Pues pasa lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Cuánta gente yo he visto pasar por allí que yo entiendo, yo no los investigo, que parecen tener todos los méritos y más para ser confirmados en sus posiciones y se quedan guindando? Es duro. Entonces, algunos habrá sus motivos y sus razones, pero yo soy de los que pienso, y lo voy a decir para los de mi partido, pero lo voy a decir para los demás. Cuando usted le vaya a dar la gobernación a alguien, désela con Cámara y Senado, sea el PNP, el PPD o yo no sé, esos otros partidos que vienen por ahí, pero tú no puedes darle al mecánico el vehículo y quitarle las herramientas, porque puede saber más que nadie y no lo va a arreglar. Y son cosas que tenemos que aprender. Habla de gente que dice que no, que el que sabe más, pues lo hace como, yo no sé. Además, los políticos también tenemos que ganarnos las posiciones, eso es otra cosa. Tampoco es que uno llegue allí, pero hay mucho que mejorar. En la legislatura hay mucho que mejorar, pero ¿cómo te digo? Hay políticos que respiran más el glamour de la posición a la que llegan que la satisfacción profunda de aquellas cosas que logran. Yo pienso, porque yo no tuve la oportunidad de estar en el gobierno en una época de recursos. Mi época era la de la de la tirantez. El tren chocó contra el muro y haz lo que puedas hacer. Que de hecho, para ser justo, creo que es apropiado a mi personalidad. Yo no creo que yo haría bien en una época de recursos, pero yo creo que esa estrechez, esa
lo que un desarrollador me dijo, que nos hemos convertido en perros flacos peleando por huesos flacos, creo que ha llevado a que eso que tú dices, chico, piensa en lo que has logrado, lo que no has logrado, eso ya no es parte de la ecuación. Creo que nuestra política, desafortunadamente, está en un ciclo donde ya yo no tengo que necesariamente decirte, mira mis resultados, dame un tiempo adicional para traerte más. Mira cómo me clavé a todos los que tú odias. Les jorobé el día a fulano, les jorobé el día... Y yo creo que eso, ¿verdad? Para ser transparente, yo creo que eso es parte natural de todo proceso político. Tú vas a tener que ser... O sea, la parte desafortunada de la política es que tú tienes que aprender cuán malo a veces tú puedes ser. Pero es para algo. No es para simplemente... Ese no es el propósito, ¿verdad? Y no es ser malo por maldad. Y tú dices, yo entiendo lo que estás diciendo. ¿No? Es parecer que uno es malo, pero si estás buscando un fin bueno, no lo puedes buscar por medios malos, pero tienes a veces que ser duro. Mira. Es que, o sea, piénsalo de esta manera, Jorge. Alcaldes, para no hablar de gobernadores, alcaldes, macho, hay partes de tu ciudad o de tu pueblo donde allí matan gente, donde los tipos que están allí son unos sicarios. Tú no puedes ser un pendejo. No. O sea, tú tienes que ser alguien formidable. Eso va a sacarte algo de ti. Tienes que darle el frente. Exacto. Porque a ti te tocó lo bonito y lo chévere de sentarte con las actividades sociales y lo difícil y doloroso de meterte en un barrio donde hay muerte o donde hay hambre o donde hay crisis económica, donde hay enfermedad, y tienes que meterte con esa gente y bregar con... es que no quiero hablar de mí así, pero a mí me gustaría que tuvieras los pietajes cuando Dalia Martí, que está retirada, que dirigió mi departamento de familia y comunidad, ojalá y me estuviese oyendo, cuando empezamos a levantar los deambulantes que había que quitarle la jeringa de la vena y para montarlo en un sitio para que... Y empezamos, y sí, uno se preocupaba que no me infecte, que no me pase algo, pero de momento te lo estás gozando porque estás levantando a alguien. Tú piensas, tú tienes hijos, tú tienes familia, y si es uno tuyo, ¿quién le va a hacer eso? Y empezamos a ver el fruto en muchas ocasiones. A los políticos les pasa, mira, el proyecto... Cuando yo hablé de la escuela, me dijeron, ay, no sea, déjale eso al gobierno estatal. Y yo, pero si son mis nenes, los de San Juan, los que no están aprendiendo, yo no puedo dejarle eso al gobierno central. Los niños huérfanos, por poco no tocamos ese tema, los niños huérfanos y los niños sin mamá o sin papá o abusados, cuando ideamos lo de la casa cuna de San Juan, que quizás yo te dije ahorita antes de empezar que si eso hubiese sido lo único que yo hubiera hecho, pues, hubiese atrevido a jactarme de que hice lo que tenía que hacer. La Casa Cuna de San Juan fue una institución, o es una institución, que se creó para albergar niños y niñas maltratados. Nos licenciamos, logramos licenciarnos con el departamento y recibíamos niños del departamento. De familia. Del departamento de la familia, y empujamos, y yo lo tengo que decir con mucho orgullo, porque mi esposa, envuelta en esto, obviamente como primera dama, capitaneamos el esfuerzo de la entrega voluntaria y dimos más de 15 o 16 adopciones en el poco tiempo que Casa Cuna empezó a operar antes de yo irme, porque primero fue reconstruirla, eran unas casas históricas. Doña Sila quería ese edificio, eso para un gran desarrollo. Yo fui allá al Pentágono, peleé, hice una presentación, bla, 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 bla. Hoy la que es... Pero esto es en... Puerta Tierra, al lado del comité del PPD. Ok, pero ya quería hacer que allí. Que querían hacer un gran desarrollo y el gobierno quería cogerlo para... como que residencial. Quizás sí, no, o algún condominio. Aquello más, un apartamento allí valdría 2 o 3 millones de pesos. Bueno, la cosa fue que yo logré que el GSA, General Service Administration, que ya lo tenía porque eran... Coast Guard, ¿no? No, eso era del Navy, US Navy. Era una estación de radio y las 6 residencias de los oficiales del Navy de ese área. Eso fue hecho en 19... De hecho, el ancla que está allí hay un ancla gigantesco, es mío.
Ese ancla me lo regalaron a mí en Roosevelt Roads. Cuando Roosevelt Roads cerró, Captain Wernicke, y que era el que estaba a cargo del closing, que sabía que yo colecciono cosas militares y demás, me dijo, te regalo esto. Cuando mi esposa vio eso, dijo, eso no lo va a meter en casa, pues eso pesa, eso del grande donde estamos tú y yo aquí. Pues allí está, porque había uno más finito que se había podrido. Nosotros remodelamos Casa Cuna, pues es una nota aparte. Casa Cuna... Te regalaron un ancla, sí, ¿en serio? Un ancla, sí. ¿Y te lo llevaste? Me lo llevé, y no me lo he llevado para casa porque no puedo. No me van a dejar, pero mira, Casa Cuna es el proyecto donde tú le das la oportunidad a niños y niñas de vivir lo que viven los míos. No somos millonarios en mi casa, no somos ricos, pero vivimos bien. Pero la riqueza en mi casa que sobra para regalar es el amor a los hijos, la atención a los hijos, la paz familiar. Y nosotros creamos esto. Quizás el proyecto más brutal de mi administración. Mi esposa se envolvió completamente, remodelamos, reparamos, arreglamos. Y allí, pues, docenas de niños que eran maltratados, algunos no llegaban con los pinchazos y las cosas que tú oyes. Otros nos dimos cuenta que si atajábamos a aquella madre que no quería o no podía tener su hijo, pues, y promovimos la entrega voluntaria, lo logramos. Dimos en adopción por lo menos 15 o 16 niños. Eso se detuvo por mucho tiempo. La primera dama actual está haciendo una labor brutal allí, y Miguel, y están levantando aquello, lo han refurbished, lo han mejorado, lo han arreglado, y están moviendo ahora para moverse hacia la adopción o ya están adoptando. Pues nosotros hicimos un trabajo allí bien humano, y la gente me decía, Santini, no te metas en ese lío. Las adopciones toman 10 meses, 1 año, 10 años. Y yo, bueno, los que van a Rusia a adoptar, sí, y los que van a Irán, pero y logramos. Si tú vieras esos padres y madres de esos 15 o 16 matrimonios que nos tocó a nosotros ayudarlos a conseguir el sueño de su vida, un hijo. ¿Y eso sigue ahora? Sí, ahora estuvo bien muerto por mucho tiempo. Miguel empezó a trabajarlo. Tú vas ahora y ves a Casa Cuna. Si tú lo miras ahora, físicamente te das cuenta que eso es algo que está funcionando. Pero están trabajando con la adopción. La primera dama, bueno, el municipio, pero capitaneando la primera dama, como lo hizo mi esposa, han sacado una propaganda brutal, excelente, de entrega voluntaria. Porque si una madre no quiere o no puede tener su hijo, ¿para qué abandonarlo, tirarlo, maltratarlo? Pues mire, se comunican con Casa Cuna. Dicen que nosotros tuvimos niños que la madre lo daba a luz hoy y mañana se le estaba entregando a los padres adoptivos. Todos los casos de nosotros, gracias a Papá Dios, todos funcionaron. Ningún niño o niña ha tenido problemas, ni los padres, porque quienes nosotros escogimos estaban desbordados de amor y de cariño. Es un proyecto brutal. Y gracias a Dios, pues Miguel y su esposa, la primera familia de San Juan, tienen la sensibilidad que hay que tener para hacer eso y están haciendo una labor allí. Yo no entro hace siglos, me da trabajo. Pero es una obra brutal. Fíjate, lo que decía ahorita es que... Déjame cómo lo pongo. Cuando estaba hablando ahorita de tener que pelear resistencia, hasta cierto punto la función ejecutiva, imponer voluntad, etcétera. Y cuando dije, uno tiene que explorar cuán mal uno está dispuesto a hacer, me refería a que yo pienso que uno de los problemas en términos de liderazgo que tenemos ahora es que en algún momento, y no sé cuál es, nos convencimos de que el líder tiene que necesariamente ser una persona agradable, siempre, con todo el mundo. Y yo creo que por siglos, si no por la historia de la humanidad, se ha entendido que los líderes, si quieres que hagan su trabajo, tienen que tener aspectos desagradables. Sí. Y tienen que... Y van a tener gente que dicen, esa persona me traumatizó. Y estoy haciendo... No estoy diciendo en particular, lo digo Te como entiendo que... perfectamente. Sé por dónde va.
Y no estoy siendo romántico, porque en eso uno se puede perder, como hemos visto unos cuantos perderse en el camino, ¿verdad? Porque de momento la sombra se apodera y se dan Si por te el pasas risco. de la línea, déjame tratar de empatarte en tu análisis. No, para cerrar, ¿tú crees que eso fue lo que te pasó a ti? Que la gente como que perdió conciencia de que quizás los aspectos tuyos desagradables eran los que a la misma vez te hacían efectivo en otras cosas. Pero yo, el que lo piense así, se lo respeto. Porque, No, te lo estoy preguntando, no sé si... no, yo no eres la primera persona que me menciona que eso puede haber sido causa o parte. Siempre hay varias causas. Hay otras políticas que pues te las puedo mencionar quizás fuera del aire porque pues, para decirte tengo que mencionarte nombre de gente que yo aprecio y quiero mucho, pero creo que su movimiento telúrico afectó las columnas de mi mandato. No es porque lo hayan hecho adrede, es que simplemente cosas que pasan, pero hay un desgaste, siempre hay un desgaste, y yo pues sufrí algún desgaste. Hay gente que piensa que yo no fui igualmente apasionado en mi tercera campaña. Bueno, no, mi tercera no. Bueno, para la cuarta, sí, hubo pasión, hubo movimiento en términos de actividad, pero hubo unos factores, hay unos factores de desgaste, hay unos factores de elementos externos, como te dije ahorita, te mencionaré en algún momento, que te dificultan o que te entran o que te hacen parte de la avalancha que baja la falda de la montaña y no puedes hacer nada con eso. Pero el liderato, si tú no lo ejerces correctamente, te conviertes entonces en un dictador o en una persona dañina. Mira, y no es esto. Hay mucha gente celebrando la manera en que Bukele ha logrado controlar un país que es hermoso en un montón de cosas, pero que era un infierno, que es El Salvador. Y el otro día yo hablando con una persona de cosas políticas, tocamos el tema y él me dijo, Santini, Dios quiera que sepa hasta dónde llegar y que eso no lo lleve al próximo paso. Al próximo paso, que entonces se convierte en lo mismo, pero en lo mismo que él está evitando, pero desde el gobierno. Los líderes tenemos que... Yo tuve mis excesos. Hubo ocasiones en que yo sé que la manera en que yo actué o el fuete o el fuetazo que di, pues no era necesario, eso pasa. Yo pues soy un político, hasta en la expresión y el movimiento de las manos, soy un político y yo fui un político de línea dura, o he sido un político de línea dura, y mis expresiones también, mi cara, ese conjunto. Pero detrás de eso, la gente que me conoce y con la gente que yo tuve que trabajar y lidiar muchas cosas, te pueden decir otras, no las voy a decir yo, otras cosas de mí, pero sí, tú tienes, si tú no enfrentar la oposición es saludable. O sea, cuando tú enfrentas a tu opositor, lo estás haciendo bien. Es cómo lo enfrentas lo que lo hace bueno o malo, o lo que te hace bueno o malo. Y a veces, de lo que tú me has mencionado aquí 2 o 3 veces, que a veces cuán malo uno puede ser, quizás no es cuán malo uno puede ser, es cuán dispuesto uno está a enfrentar lo opuesto de la manera y con el propósito correcto. Si lo haces por despotismo o por vanagloriarte, no sé qué, pues quizás entras en lo malo, pero no en lo malo bueno. No sé si me estoy explicando. Pero, no, te está explicando. Porque de verdad, ¿sabes? Tú no estás dirigiendo una persona o un grupo de 10, estás dirigiendo un pueblo, un país. Y tienes que tener firmeza, porque si no, cualquier ventisca te saca de tu norte y del norte por el cual la gente te pidió que estuvieses en esa posición y ejecutaras unos planes. Entonces la oposición y las oposiciones que nunca han estado en el poder, se les hace fácil decir que todos los que han estado en el poder lo hacen mal. Los populares lo han hecho todo mal, toda la vida, y los PNP también lo han hecho todo mal, toda la vida. Pero al final del día no han estado en el poder, y los ejemplos más cercanos que uno puede recordar o mencionar
o analizar del lado que esa gente piensa, no tienen muy buen récord. No lo tienen. Y cuando algunos de esos movimientos, algunos más viejos y otros emergentes, llegan a las posiciones de poder, enfrentan problemas. Para no mencionar nombres, mira la legislatura y cosas que han estado pasando. Cuando yo hice lo de las escuelas, hablábamos, yo tenía niños de Llorens Torres, de la barriada tal, de Playita de Shanghái, que entraban en kindergarten a la escuela y en segundo grado hablaban inglés. Y lo hablaban y lo escribían, y con la tablet que tú mencionaste ahorita le enseñaban a los amiguitos que no estaban en la escuela, le ponían la película o la cosa en inglés que estaban y se le explicaban. Y yo tuve papás que me decían, tú no sabes cómo yo me siento, mister, o Santini, Bostel, me decían algunos papás, porque mi nene se sienta, yo no entiendo, pero mi nene se sienta y le explica a los vecinitos lo que dice. Porque la inteligencia no está en el bolsillo, está en la cabeza. Pues el sistema escolar del país ha estado condenando al que no tiene a que esté en la escuela, y al que tiene, pues que lo pague en otro sitio. Yo mezclé estudiantes que podían pagar, me criticaron por eso. ¿Por qué? Porque yo mezclé estudiantes que podían pagar 200 o 300 pesos mensuales, quizás un poco más de colegio, con los que no podían pagar un centavo. ¿Y por qué te criticaban eso? Pues me criticaban porque decían, no, pues esos espacios de hacer lo que no tienen. No es que tú tienes que... O sea, la segregación en la educación, don Bobby decía, la segregación es un cáncer en la educación. Tú tienes que mezclar gente de todos los sectores socioeconómicos para que el que tiene mucho se siente con el que no tiene, y con el que tiene poco o tiene un poquito más, para que nos entendamos y nos conozcamos. Es lo que en los movimientos educativos sobre autismo se promueve. Hay casos que son severos, ¿verdad? Pero hay casos de autismo, o muchos de ellos tú los debes tener con la corriente regular, para que el niño que no lo es entienda y aprenda a temprana edad lo que es vivir con niños que tienen esa condición, y los otros puedan nutrirse dentro de su educación y terapia educativa de los niños que no la tienen. La segregación es horrible, ¿no? Bueno, lo sabemos en todo en lo racial, en lo sexual. Es bien interesante que tú dices eso, porque en países donde hay servicio universal, donde no es como que cómo te sientes, sino que a los 18 años pues te van a montar en la guagua, vas a ir a la base, te van a entrenar, y por 2 años ya tú no eres de nadie, tú eres del Estado, ¿verdad? Esos países tienden a argumentar que la gran virtud es que todo el mundo tiene que acostumbrarse a bregar con todo el mundo, porque durante ese periodo de tiempo se colapsan las fronteras socioeconómicas, porque todo el mundo tiene el mismo uniforme, todo el mundo está entrenando lo mismo, todo el mundo tiene tú que eres lo apuntar mismo, en la misma pero es un dirección. número más. Y después vuelve, pero tuviste que pasar por ese periodo de tiempo, y creo que hay lo que tú comentas, hay algo ahí. Yo creo que en Puerto Rico hemos perdido las experiencias comunes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, que me crié en la Avenida Esmeralda en Guaynabo. En mi parque había de todo, o sea, literalmente de todo, y eso te daba cierta... tenías que aprender a no... Podía ser medio come mierda, pero no podía ser muy parejero, porque te iba a soltar una galleta, ¿verdad? Y creo que eso lo hemos estado perdiendo, al punto donde yo creo que hay un montón de gente en Puerto Rico que si ven a otro puertorriqueño, si no es del mismo grupo, es como si fuera un marciano. Yo no tengo problema. A mí la gente... Además, esto yo no lo aprendí en política, esto yo lo aprendí en mi casa. O sea, mi papá y mi mamá, personas de clase media, mami con preparación universitaria, catedrática. Mi papá, pues, un veterano de Corea, una persona muy seria, con negocio, pero fuimos una clase media trabajadora. Pero no nos faltó nada. Deben haber habido millones de personas que hubiesen querido tener una milésima parte de lo que mis padres me dieron a mí. Pero en mi casa, la riqueza mayor era la disciplina, el respeto a los demás, el no abuses de otro, y si es débil, menos todavía. Y yo aprendí esas cosas. Yo no, somos 4 hermanos varones, aprendimos eso. En casa mi mamá era la reina. Y no sé, habrá gente que ahora... En casa mi papá decía, aquí la reina es tu mamá. Cuando llegamos a la edad suficiente para agarrar un mapo y una escoba, mami dejó de barrer y mapear. Cuando llegamos a la edad de fregar,
que más o menos la misma. Pues mami, que era, entre otras cosas, era maestra de cocina, pues cocinaba sabroso, que Dios la tenga en la gloria. Pero los hijos asumimos los deberes de la casa. Mi papá un día dice, yo tengo a fulano que hace la grama, pero tengo a mis hijos que están y nos enseñaron a atender eso y a enfrentar eso para que fuéramos más amplios en el espectro mental y humano. Y yo, donde estudié, vuelvo y te digo, escuela pública, de kindergarten a cuarto año, estudié con muchachos y muchachas que podían sus padres pagar un colegio y con otros que no, y estudié con gente que en la casa había mejores carros que en el mío y con otros que no tenían carro. Y yo pude hacer inexistentes esas diferencias, que es a lo que tú dices. Cuando tú logras que esas cosas sean inexistentes entre tú y yo, porque tú tienes un carro mejor en tu casa o tu papá y yo no, o viceversa, cuando yo puedo sacar eso del medio y tú lo puedes sacar y lo que existe es tú y yo, como amigo, como compañero, pues ahí tú eliminas barreras, que es lo que estás hablando. ¿En tu casa había política? ¿Quién te metió en el mundo político? Mi mamá, que en paz descanse, era prima hermana de Hernán Padilla. Anda pa'l carajo. Mi primo segundo. O sea, que tú fuiste de los traidores de... No, mírate esto, yo te voy a contar. Mi papá, veterano de Corea, mi abuelo también fue veterano en Corea. Mi papá fue fundador del partido. La bandera que se abrió en la cancha de Country Club cuando se fundó el PNP con Don Luis, que tiene 48 estrellas, era de mi abuelo, veterano de la Segunda Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial, su papá, Don Gelo. De la primera. De la primera, abuelo Gelo. Y entonces, pero comparte la cosa esa. Entonces, mi papá, pues fundador del partido de Don Luis y va el tiempo cambiando, pues llega Carlos Romero Barceló y papi trabajó con Carlos cuando papi ya estaba más dejado de los negocios que él atendía. Pues Carlos entra en Fortaleza y papi se va de administrador en Fortaleza con don Carlos, que en paz descanse. Y viene el rompimiento de Carlos y Hernán, primo hermano. Entonces Hernán, que en mi casa le decían Hernancito, porque su papá, el hermano de mi abuelo, era Hernán y este era Hernancito. Y era el médico de la familia, un súper nefrólogo. Hernán era un médico destacadísimo. Y el orgullo ¿verdad? De mami, sus primos y sus primas. Pues cuando viene el lío con Hernán que Hernán viene y forma el partido, Carlos, papi estaba destrozado porque decía, primero Hernancito es, tú sabes, familia, pero Carlos es el jefe y yo soy PNP. Y papi va donde don Carlos y nos cuenta eso papi está vivo todavía, nos cuenta eso con mucho orgullo y va y le dice, el gobernador, usted sabe que yo estoy aquí, que yo cumplo con mi trabajo, yo no fallo, pero mi esposa es prima hermana de Hernán Padilla. Que usted sí, yo lo sé, Santini, yo lo sé. Así hablaba. Sí, yo lo sé, Santini, yo lo sé. Y yo, pues, quiero que usted sepa que si usted desconfía o se siente, pues, yo le pongo mi posición a su disposición, porque no quiero que usted vaya a pensar. Y me dijo, no, Santini, yo no te he pedido eso. Y papi se quedó y trabajó con Carlos. Lo sufrimos. En mi casa eso fue un trauma. Tú sabes que tan reciente como el año pasado estaba teniendo conversación, no voy a dar los detalles, ¿verdad? Pero con una persona que era de esa época. Y o sea, han pasado, si el año pasado fue el 2022, han pasado que 40 años casi. Más o menos. Sí, más o menos. Se refería a Hernán como el traidor y decía 40 años después y no para que uno vea cuán profunda pueden ser a veces esas enemistades. Sí. Hernán es un ser humano excepcional, un hombre inteligente, pulcro, serio, decente, republicano, pacífico, pasivo, militar.
hizo carrera militar. Pero otros hubiesen querido que levantara la mano y le hubiese dicho a Carlos, pues voy para adelante y vamos a primaria. Otros no hubiesen querido eso. Otros yo no quiero decir lo indujeron, porque a esa edad, pues tú más o menos ya está grandecito. Escoges, sí. Pero otros se unieron en el suceso de vamos a fundar otro partido con la misma, ¿sabes? El mismo norte. Aquí no era cuestión de que uno es república asociada y el otro es autonomista, y aquí era estadista hasta la muerte, pero otro partido. Y sí, pues, tuvo su impacto político electoral, sin duda alguna. Nosotros no dejamos de querer y de admirar a Hernán. Aparte que fue un súper alcalde de San Juan, como lo fue Carlos también, para que tú veas que se unen cosas que te ponen a decidir difícil. Pero nada, en su momento, pues papi, por su integridad, le dijo a don Carlos, yo pongo esto a su disposición. Carlos no se lo aceptó porque confiaba en la integridad de mi papá, que eso es importante. Para esa época, para un gobernador que pudo haberle dicho, lárgate de aquí, y para mi papá, que pudo haberse quedado dándole puñaladas por la espalda al gobernador. Ninguno de los dos hizo eso. Y que su primo político pues entendió, tú sabes, porque Hernán era un tipo, salvo ese incidente que causó Hernán, la ruptura, era un tipo excepcional. Así que tu viejo fue quien te metió en la política. Bueno, en mi casa, yo soy el tercero de 4. Mi hermano mayor, nada que ver, pero nada que ver. El segundo, más o menos, fue vicepresidente de un precinto, cuando era el precinto 111. Kenny McClintock fue presidente, cuando Georgie Navarro padre, que en paz descanse, estaba bien activo. Pero yo veía la cosa perdida. En mi casa, que tiene una marquesina que llega de aquí a Ponce, pues era que se abrían los rollos de tela bien largos y con un stencil se pintaba la palma con la X abajo, la palma azul, y se recortaba y se clipeaban en los palitos esos finitos, porque las campañas eran así antes, las campañas no eran como ahora. Y yo me acuerdo en mi casa desde niño, sí me interesó, sí iba a las cosas políticas, pero y me envolvía en el tema, pero no, que yo a correr, me hice abogado, estaba en un excelente bufete de la persona que me hizo abogado a mí, don Alfonso Miranda Cárdenas, mi papá profesional, el biológico es el viejo. Don Alfonso, yo adoré a ese señor y me dio una gran oportunidad, de ahí es que salgo a Fortaleza. Pero yo me envuelvo en el... Sí, papi, para contestarte, papi, no, ¿sabes? Nosotros vivimos y la sopa tenía, ¿sabes? Que tienen estrellitas y la de nosotros tenía palmitas. Todos nos alimentamos con eso. Pero entonces, llega el momento de ya yo abogado, litigando, y viene ¿cuándo fue? En el 91. El 91, aquello de los derechos democráticos con Hernández Colón, el sí o el no. Pedro, yo no me recuerdo, yo tenía 6 años. Pues que Pedro, que había fracasado o perdido como comisionado, pues lleva lo de los derechos democráticos. Y yo me envuelvo en esa campaña. Nadie me lo pidió, me envolví porque me gustaba. Y yo, pues, creía en Rosselló, me envolví. Y Pedro dio una pela. Y de ahí es que se perfila para ser gobernador. Cuando va a ser gobernador, yo creo un PAC con 2 amigos que sacábamos unos afiches en contra de Melo y en contra de los populares. Cuando Pedro gana la gobernación en el 93, yo sigo en el bufete que estaba en el viejo San Juan, el Banco Popular. Y un día me llama, que en paz descanse, un amigo que era abogado, que era su asesor legal allí interno. Se me va el nombre ahora. Me llama y me dice, Jole, estudiamos ley juntos, necesito que vengas a Fortaleza. Voy para allá, Bernardo Vázquez, que en paz descanse. Y voy para Fortaleza. Dime, Bernardo, Rosselló te quiere conocer. Digo, ¿a mí? ¿Por qué? Por lo del búho sabio. Se llamaba, era un afiche, el búho sabio. Y digo, ¿pero le molestó eso? Y me dice, no, al contrario. Y entonces, él había sido conmigo del búho sabio, que era un afiche que sacábamos semanalmente. Bueno, ahí yo conozco al gobernador y me ofreció ser secretario de corrección. Y dije, mi gobernador, yo
se lo agradezco mucho. Para mí esto es un honor. Yo soy un muchacho joven, chamaco joven, un tipo joven, pero yo no me veo en esa posición. Yo quiero trabajar, me envolví indirectamente, ahora me quisiera envolver directamente. Bueno, sueño largo y corto. Me llaman 2 semanas después, en febrero 16. Bueno, me llamaron un poquito antes. Yo voy ahí en febrero 16 y me dicen, el gobernador está cambiando la cosa de la contratación y tal, un montón de cosas. Él quiere que tú seas su asesor. Entonces, como yo venía de ver casos de impericia médica, pues defendíamos muchos médicos y hospitales y aseguradoras, pues entonces hicieron una posición de asesor que era bienestar social, salud y contratación. Y yo dirigí esa oficina hasta que entonces corrí para el Senado. Estuve allí 4 años. Ahí me envolví bien duro en política y me metí en varios programas de radio. Fui el director político de la región de Guayama cuando uno de los plebiscitos y cuando vino, un día estoy yogueando con Pedro, que en esa época podía yoguear. Estoy yogueando con Pedro Rosselló y me dice, ¿estás sonando por ahí? ¿Te ponían los puti pants también? Sí, bueno, no tan puti como el que era más lindo que yo, ¿verdad? Y él se ponía los puti pants. Y estamos yogueando y me dice, ¿está sonando por ahí que a ti te gusta el Senado? Y dice, sí, gobernador, pero yo no me puedo mover de aquí, pues en su equipo de trabajo. Me dice, no. ¿Sabes qué? Yo quiero senadores míos allí. Vete y corre. Si estás ahí, pues tú hablaste con tu esposa y tú, mira, yo no tengo problema. Pues, y vení, corrí para el Senado y gané. Éramos 5 candidatos y yo salí bien sólido y tuve 4 años ahí. De ahí me perfilé para la alcaldía y hasta el día de hoy. ¿Y que tú siempre querías ser alcalde? Siempre me gustó. Pues, tenía un primo que había sido alcalde. Exacto. Lo queríamos y lo respetaban mucho, me gustaba, pero como que lo hubiese tenido planificado. Es que como que me desconecté un poco de eso, me envolví en la profesión, tenía mucho trabajo, mucho caso, y de momento choco con Fortaleza, gracias a Bernardo Vázquez, que en paz descanse, choco con Fortaleza y eso me lleva al próximo paso. Entonces, como yo era un poquito hyper, pues me metí en varios programas. Yo estaba en Tu Mañana. ¿Eras? Era, sí, ahora... Me metí en Tu Mañana y ahí empecé a trabajar duro y después estaba en 2 programas en el Canal 40, en análisis político en el Canal 40. Estaba en 3 programas de televisión y 2 de radio. En el Canal 40. Sí, el de Ana G. Méndez, que ya no... ¿Es Sistema TV? No sé cómo es ahora es un cambio, pero estaba Garriga Picó, estaba yo, estaba Víctor García San Inocencio, en Tu Mañana estaba Batia, estaba García San Inocencio y yo. Y... Me pulí en ese fogueo y después me metí en 2 programas de radio y obviamente pues defendiendo a mi gobernador y al líder y a palo con ellos, y eso me expuso y la gente empezó a comentar que sería bueno que yo corriera, esto y lo otro, y me lo comentaban, pero uno como quien dice, no, yo estoy aquí ¿sabes? Yo estoy en el equipo de asesores de Pedro Rosselló, y ese día yogueando no es que lo cambió todo, sino que le abrió al dulce el azúcar, porque entonces me dijo, no, pues me gustaría tenerte allí porque tú has sido un buen asesor. Y ahí, hasta el día de hoy. ¿Y cuando estaba en el Senado te pusiste rebelde? No. Porque eso pasa. No, porque ese es el problema que le pasa a los políticos de todos los partidos. Llegas a las posiciones y no, ahora yo soy Dios, Camillo. Yo llegué allí sabiendo que en lo que fuera correcto, yo tenía un gobernador con un programa de gobierno en el que yo creía, por el que yo voté y por cuyo programa de gobierno yo tenía que legislar en el Senado, o yo voy a llegar allí a legislar en contra de lo que el gobernador por el cual yo voté y cuyo proyecto de gobierno yo creía. No, hay otro montón de cosas. Hay cosas que salen de la legislatura o salen de uno. Yo tuve un montón de proyectos de mi autoría que no tenían que ver con las cosas políticas y el programa político del gobernador, porque son cosas que tú te encuentras en el camino y en tu caminar como senador, y tú creas tu agenda legislativa. Pero yo no llegué allí a demostrarle a Rosselló ni al PNP que yo tenía más guts que los demás, no. Yo sigo siendo miembro de un partido político cuyo programa de gobierno yo conozco y creo, porque si no, ¿para qué yo llegué? Y no tuve problemas. Tuve algunas cosas de diferencias con la posición del gobernador en algunas cosas de la tarjeta de salud y otras
boberías, pero eran cosas trabajables. Bueno, yo llegué aquí ahora, soy gobernador, ahora yo soy el bravo. Y eso le pasa, no digo a muchos, a muchísimos políticos de todos los partidos. O sea, yo estoy en un equipo, bueno, quizás la experiencia de mi papá que te conté ahorita, ¿sabes? Yo estoy en un equipo. Si no puedo estar, pues yo me voy. Y entonces opongo de frente. Pero si puedo estar, si voy a estar, pues tengo, obviamente dentro de lo que sea correcto, lo que sea moral, todas esas cosas, pero yo no llegué allí para demostrarle a Rosselló que ahora yo soy, tú eres gobernador, pero yo soy senador, yo salí electo y yo soy más bravo que tú. No, jamás me pasó ni por la mente. Y yo tuve muy buena comunicación con Rosselló, discutimos muchas cosas importantes directamente, porque yo tenía un canal de... Pedro es un tipo estoico, Pedro es un tipo... O sea, pero Rosselló, por eso se pudo concentrar en tanta cosa importante a la misma vez. Pero tú no te... Yo no sé ahora, yo no hablo mucho, hace mucho tiempo con él, pero tú no podías sentarte con Pedro Rosselló y este librito... porque pero si yo iba a coger el librito, iba a empezarte a preguntar, ¿y esta o por qué está aquí? ¿Sabes? En eso era, bueno, debe ser, ¿no? Brillante. Y yo eso se lo admiro y se lo respeto. Creo que hizo una gran labor por Puerto Rico. Me siento orgulloso de haber estado en su equipo. Y nada, yo soy estadista, pero soy PNP. No, pero hay PNP que cuando ven al PNP apretado dice, no, yo soy estadista. No, yo soy estadista y PNP. Yo soy PNP y estadista y republicano. Hasta el tuétano de los huesos. Que yo no, que eso no tengo problema, para que la gente lo entienda y lo sepa desde el principio, por si vamos a discutir algo, sepan que tenga la referencia ya establecida. Que tenga ya la referencia clara de dónde están los pinceles con que yo pinto mi lienzo. Y de ahí para abajo, pues lo discutimos todo, porque todos los colores tienen espacio. Pero yo, republicano, proamericano, estadista y PNP. No tengo problema con eso. Lo demás lo trabajamos. Pero los tiempos cambian, Cristian, los tiempos cambian. Tú eres más joven que yo, no sé qué edad tú tienes, pero... 39. Pues, tú tienes 39 y yo tengo 63. Los tiempos cambian, la gente cambia y la música cambia... todo cambia, o sea, y uno tiene que aprender a vivir con los cambios, aunque tú no cambies unas cosas, pues el hecho de que hayan cambios en X o Y asunto no quiere decir que tú pierdas el derecho a mantener las cosas en las que tú crees, en las que tú piensas o como tú eres. Pues eso es otra cosa. De momento llega el problema de que ahora hay este movimiento y el que no está en este movimiento no sirve. Los tiempos cambian, pero los clásicos son los clásicos. Y, Jorge, para cerrar, ¿verdad? el programa, creo que nos hace falta un poquito de la melodía que tú le enseñaste a varias personas en estos tiempos, especialmente. Yo creo que el 2024 para adelante va a ser un tiempo de mucho reto y creo que esa función ejecutiva va a tener que llegar. Pues mira... Yo, primeramente, agradecerte que me hayas dado la oportunidad. Yo había escuchado el programa una que otra vez, porque cuando yo te dije que yo me abstuve voluntariamente de los programas y las opiniones, pues la única manera de lograr eso es que tú no te empapes de lo que escuchas. Claro. Porque entonces si te estoy escuchando, que he escuchado el programa y he escuchado algún, como de otro, pues entonces te entra una cosa que tú dices, pues ¿sabes qué? Tengo que, pero lo escucho. Pero te agradezco porque sé que es un programa, por lo menos, yo no sé cuántos seguidores tú tienes, pero tengo mucha gente que me dice que escuchó el programa o que están comentando lo que se comentó en tu podcast. Además que eso de podcast, para nosotros los viejos de 63, pues mi hija está metida en esas cosas, así, Amanda. Mis hijos son yo soy bendecido, mano. Yo tengo una esposa maravillosa, tengo 3 hijos que son maravillosos. Yo no me puedo quejar. Lo que le pido a Dios en este orden, salud para ellos, para que lleguen a donde quieran llegar, y a mi esposa y a mí lo que sobre. Pero te agradezco que me hayas invitado aquí. Creo que tuvimos un formato excelente, como lo tuve con la gente, se me va siempre... Urbital. Esa gente tienen una oficinita allí en Guaynabo. Pero una maravilla allí, escondidita, bien chula, que le dije que me vuelvan a llamar y si algún día podemos hacer algo juntos para hablar de estos temas, porque los vi bien metidos en ese
asunto. Sí, es también apasionado con todo lo que es desarrollo, bienes raíces, urbanismo, todo que eso. a tanta falta hace en Puerto Rico. Y entonces, pues te agradezco que me haya refrescado la mente en algunas cosas que después podemos ampliar o algún tema específico. Pedirle primero al país que viene un año, estamos en un año preeleccionario, viene un año eleccionario, esto se pone candente, pero que la gente trate de mantener su compostura, aunque piensen diferente y hablen más duro, más bajito, y pedirle a los que yo respondo y a los que me responden a mí, ¿sabe? A los de mi partido, que le den bien duro y que fortalezcamos las huestes nuestras, porque se gana con el voto, no se gana con otra cosa. Puede que venga o no una primaria, como venga hay que enfrentarla, si no viene, pues no viene, si viene hay que enfrentarla y tenemos que enfrentarla bien. Y al alcalde de San Juan, Miguel Romero, que se lo agradecí por escrito, por una cosa por un text message, pero un mensaje de texto, pero le agradezco que el otro día estuvo poniendo, develando la pintura que se pone de los alcaldes, exalcaldes y exalcaldesas en la galería, que la galería está cerrada porque la están remodelando, pero fue una actividad bien bonita, principalmente porque pude compartir con los que se pudieron invitar, algunos miembros de mi gabinete. Algunos están con Miguel, otros no estaban. Pero de ahí surgió que el día 17 de noviembre, en un salón en Cataño, al lado de la alcaldía, pues a mí me mandan por aquí, por el teléfono, me mandan una invitación, reencuentro. Y yo dije, esto es cuando miro reencuentro, que es la palabra que se lee primero, dije, adiós. Esto es que hay algo de menudo, una cosa esa, ¿no? Es que se motivaron los que fueron miembros de mi gabinete, los que siguen con Miguel y los que no. Y nos vamos a reunir allí. Quizás ese es un buen sitio para uno repasar notas, porque habrá gente que vaya a hablar de cosas que yo me he olvidado aquí. Pero envíame la invitación para ir para allá. Te lo invito para que vaya. La experiencia de gobierno, tú estuviste. La oportunidad de servir públicamente en una posición pública es una bendición. Tú tienes la oportunidad de hacerlo bien, regular o mal. Pero la oportunidad que yo tuve de trabajar en Fortaleza como asesor de un gobernador, en el Senado como senador y luego como alcalde, fue una bendición para mí. Podrá la gente decir que yo hice muchísima obra o que hice menos o que hice más. Cada vez que yo toco o me encuentro con una persona que me dice mi casa, mi operación, mi cama, mis espejuelos, la legislación tal, tú te sientes... Pero es una bendición y uno no lo hace para encontrarse gente que te lo diga, lo hace para satisfacer tu ego humilde, el ego que es humilde. Y así que el que tenga la oportunidad de trabajar y de servir en el servicio público, que no tenga miedo, que meta mano, que lo haga bien, que lo haga honestamente y que lo haga sin miedo. Que después de eso uno se da cuenta que sembró cosas buenas que siguen dando fruto. Así que, de nuevo, Cristian, si viene otra oportunidad con el tema que tú quieras, me llama, sí. Pero el 17 te voy a enviar eso. Me vas un rato por allí. Vamos a ver si paso por allí. Seguro. Vamos para adelante. Bueno, señores, esto ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le pedimos que por favor, si les gustó el episodio o cualquier otro episodio, se suscriban en su plataforma preferida, que dejen reviews positivos en Spotify, 5 estrellas, en Apple Podcast lo mismo, que dejen reviews en Apple Podcast con palabras bonitas. Si son negativas, se la puede reservar. Claramente usted está desquitándose con mi review porque su vida es una amargura. Y si quiere comentar en el episodio, puede ir en Spotify a la área de Q&A debajo de los show notes. Y como siempre le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.